A ningún país le es tan preciada la costa como a Bolivia. Para unos es riqueza y poder. Para otros es un jirón de tierra. Para los bolivianos, un jirón del alma. Pues como el mar ha dejado de estar delante de nosotros, ahora está dentro de nosotros. Bolivia y el mar estuvieron siempre juntos, desde tiempos inmemoriales. El imperio Tihuanacota desarrolló en su periodo expansivo por lo menos 7 asentamientos humanos en el valle de Azapa, en plena costa del Pacífico. Por supuesto, también el imperio incaico llegó en el suroeste de sus dominios a copar regiones del norte de Chile, es decir, lo que hoy es territorio chileno usurpado a Bolivia. Durante el periodo colonial, la audiencia de Charcas tenía claramente bajo su dominio territorios de la costa oeste, es decir, litoral sobre el Océano Pacífico. La audiencia abarcaba desde el río Loa al norte de Tocopilla y al sur de Iquique, a los 21 grados, y el río Salado en el sur al sur de Taltal y al norte del valle de Copiapó, entre los grados 26 y 27. Las leyes 9 y 12 de la recopilación de Indias establecen claramente esa jurisdicción de lo que a partir de 1825 fue el departamento de Potosí. El propio conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, expresaba en una carta a Carlos V en 1550 que el paralelo 25 era el límite más al norte de su jurisdicción. Chile nunca poseyó territorios más al norte del valle de Copiapó. Esto lo ratifican todos los mapas publicados en América del Sur, en el mundo, hasta 1880. En 1826, Atacama era una provincia dependiente de la prefectura de Potosí, con su capital en San Pedro de Atacama. La evolución de la región culmina el 1 de enero de 1837, cuando se crea el departamento del Litoral. El litoral se dividía en 2 provincias, La Mar, capital Cobija, y Atacama, capital San Pedro de Atacama. La zona tenía una población superior a los 15.000 habitantes. La superficie del departamento del Litoral era de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados, con más de 400 kilómetros de costa. La razón del por qué una región tan inhóspita como Atacama se convirtió en motivo de conflicto fue la evidencia de su gran riqueza, fundamentalmente guano y salitre, ambos usados para la fertilización de tierras. Así, la tierra más árida del mundo tenía en su seno la potencialidad para fecundar a otras tierras del planeta. El guano es el excremento de las aves que viven en la zona, pelícanos, los llamados guanay. Millones de esas aves generaron durante miles de años los depósitos de guano más grandes del mundo, tanto en la región peruana como en la región boliviana. En tanto, la evolución geológica de los desiertos de Atacama y de Tarapacá transformó masas de agua en inmensos salares. La sal más frecuente era el nitrato de sodio, conocido vulgarmente como salitre o caliche. La potasa extraída de estas sales se usó para la fabricación de pólvora y a partir de 1830 como estimulante de la productividad agrícola, que tuvo gran demanda en Europa. La tercera gran riqueza del litoral fue la plata, cuando en Caracoles se descubrió una gran veta que produjo entonces más que el propio Cerro Rico de Potosí. La primera confrontación viene tras la decisión visionaria del presidente boliviano Andrés de Santa Cruz de hacer una confederación entre Bolivia y Perú. Su concreción en 1836 puso en alerta primero y en guerra franca después a Chile. El chileno Diego Portales, en una célebre carta al general Blanco Encalada, decía:
La Confederación debe desaparecer para siempre del escenario de América. Ambos estados juntos, Bolivia y Perú, serán siempre más que Chile. Ante la derrota del general Blanco Encalada, este retornó a su país gracias al perdón del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien con espíritu magnánimo permitió su vuelta con todas sus tropas y pertrechos logísticos, incluida la caballada, en virtud al Tratado de Paucarpata, el mismo que fue desconocido posteriormente por el gobierno chileno, enviando al general Bulnes en una nueva y porfiada incursión a territorios de la Confederación Perú-Boliviana en 1838, derrotando a Andrés de Santa Cruz en Yungay a principios del año siguiente, eliminando así el sueño de la Confederación y continuando con las invasiones chilenas. En 1842 y 1866, las pretensiones chilenas se ven cada vez con más evidencia. Diversos incidentes generados intencionalmente por Chile van a poner en debate y en discusión la soberanía sobre territorios claves como Mejillones. La primera consecuencia es el funesto tratado del 10 de agosto de 1866, por el cual se establece el límite fronterizo en el paralelo 24 y se decide que entre el paralelo 23 y 25 las riquezas serán compartidas a mitades por ambos países. Este es el primer tratado donde Chile reconoce a Bolivia como país costero, aunque con esto Bolivia ha cedido de hecho 2 grados de longitud de su territorio. Bolivia inicialmente tuvo la iniciativa de plantear al Perú un pacto defensivo, que no tuvo una acogida inmediata, por lo que en 1873 es el Perú el más interesado en suscribirlo, buscando arduamente un acercamiento con Bolivia, hasta conseguir efectivamente la firma del mismo en caso de agresión externa, en vista de las peligrosas proyecciones político-estratégicas que suponían las amenazas chilenas, coyuntura en la que inclusive la Argentina insinuó acercamientos con Bolivia y el Perú de manera preventiva. Desde 1842, varios empresarios chilenos, franceses, brasileños, estadounidenses, ingleses están explotando las riquezas naturales del litoral boliviano en nuestro territorio. Esta explotación es el origen de lo que posteriormente fue la Guerra del Pacífico. En febrero de 1878, el gobierno boliviano, dada la circunstancia económica grave que atraviesa el país, producto de un maremoto que determinó epidemias y hambruna, establece un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a la empresa más importante de capital anglo-chileno, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. La compañía se niega a pagar la compensación. La combinación de los intereses empresariales ingleses, la oligarquía chilena, la rapacidad para conseguir todos los recursos del litoral, conducen a este desenlace inevitable. Chile, haciendo honor al lema de su escudo, por la razón o la fuerza, invade Antofagasta el 14 de febrero de 1879, con 2 blindados y una corbeta, sin previa declaratoria de guerra. La escasa fuerza boliviana, menos de 200 hombres, es fácilmente derrotada y Antofagasta cae en manos chilenas. La noticia llega a La Paz el 25 de febrero y Bolivia comienza a prepararse para la defensa de su territorio. El 23 de marzo se produce la Batalla de Calama. Un destacamento chileno compuesto por más de 550 hombres ataca a los defensores bolivianos al mando de Ladislao Cabrera. Son apenas 135 patriotas. Entre ellos está Eduardo Avaroa, que organiza la defensa en el puente del Topáter sobre el río Loa. La superioridad numérica chilena arrasa a los defensores. Muchos están muertos.
Pero Abaroa, herido en la garganta, enfrentó a un contingente abrumadoramente superior de soldados de Chile. Dispara y mantiene a raya a los atacantes hasta que se le acaba la munición. Está débil y moribundo. Los oficiales chilenos le intiman rendición y Abaroa, convertido en un emblema, responde con la frase que lo llevó a la inmortalidad: que se rinda su abuela, carajo. 2 disparos le ciegan la vida. Tras la declaratoria oficial de guerra de Chile el 5 de abril del 79, Perú entra en la guerra. Al carecer Bolivia de flota marítima, todo el peso de la guerra en el mar recae sobre la flota peruana, comandada por Miguel Grau, quien al mando del vapor Huáscar se convertiría en uno de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico. Su mayor éxito, el 21 de mayo, en la rada de Iquique, el hundimiento del buque chileno Esmeralda. El Huáscar se da el lujo de bombardear más de un puerto chileno. Finalmente, el 8 de octubre, Chile decide darle la guerra total. 5 naves chilenas rodean al pequeño y heroico monitor peruano. El lugar, Angamos, cerca de la bahía de Mejillones. Rodeado por los barcos chilenos, varios proyectiles impactan contra el vapor que se incendia. Un cañonazo chileno perfora el casco y mata a Miguel Grau, que vuela en pedazos. 144 marineros mueren en el combate. El primer ataque sobre el territorio peruano se da en Pisagua. Las tropas aliadas, compuestas por 3 destacamentos bolivianos y 1 peruano, con el agua en la cintura, defienden heroicamente la zona hasta que finalmente son derrotadas y es tomada la punta de rieles estratégica para el avance chileno sobre el territorio de Perú. Los aliados deciden de mutuo acuerdo que el presidente Manuel Ignacio Prado va a ser el comandante en jefe de las operaciones militares. Daza se traslada a Arica y después de varios meses mueve a su ejército a Iquique para reforzar a las tropas aliadas comandadas por Buendía. Más de 2000 hombres comienzan a marchar bajo el sol abrasador con muy poca agua, en condiciones desfavorables. Detenido el ejército en un punto denominado Camarones, enfrenta una decisión importante: continuar para entrar en batalla o volver a Arica. Obedeciendo instrucciones del presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, los oficiales Castro Arguedas, Eliodoro Camacho, Ignacio Ceballos deciden la contramarcha. Soldados bolivianos y peruanos arremeten contra chilenos parapetados en las alturas de San Francisco y a pesar de su heroico ataque, en el que se destaca el regimiento Illimani, se ven forzados a la retirada. El 27 de noviembre, en Tarapacá, el saldo del ejército boliviano aliado, conducido por Buendía, enfrenta un ataque de casi 4000 soldados chilenos. Las tropas aliadas, conducidas con serenidad e inteligencia, tienen éxito esta vez y tras un furioso combate, sobre todo en la quebrada próxima al pueblo, dejan un tendal de más de 500 muertos del ejército chileno. Es el triunfo militar más importante del ejército aliado Perú-boliviano. Al comenzar diciembre del 79, se produce el ataque boliviano a Tambillo, liderizado por el jefe del pequeño destacamento de francotiradores, Rufino Carrasco. También está Mariano Colodo y Mariano Palacios. En el desfiladero de Tambillo, derrotan a 2 regimientos chilenos, dejando más de un centenar de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. En el interín se produce la caída de Daza. La retirada de Camarones
va a significar el fin de su presidencia. Mientras tanto, en el Perú, se hace cargo de la presidencia Nicolás de Piérola. El momento decisivo que va a sellar la suerte de Bolivia es la batalla del Alto de la Alianza. Ahí está, como comandante y jefe de las tropas aliadas, el general boliviano Narciso Campero. La zona está próxima a la ciudad de Tacna. La batalla se inicia el 26 de mayo de 1880. Chile ha preparado 19.000 hombres para tomar la ciudad al mando de Manuel Baquedano. Las fuerzas aliadas son solamente 12.000 efectivos. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde se combate fieramente. El episodio más destacado, la intervención heroica de los colorados de Bolivia, que cargan para reforzar la debilitada ala izquierda de Camacho. El empuje de los colorados representó un fuerte avance aliado que hizo retroceder a la división chilena y resistió con entereza a la carga de caballería de Yávar. Allí estuvieron Felipe Ravelo, Bustillo, González y otros jefes bolivianos. Fue el último momento en que se pudo pensar en una victoria aliada. Chile había mantenido en reserva una división y casi toda su caballería que inicia el ataque final al comenzar la tarde, desmoronando la defensa aliada. Más de 5.000 muertos y heridos de ambos bandos quedaron regados en el campo de batalla. Los destacamentos Murillo y Zapadores de Bolivia y Tacna de Perú fueron la última resistencia. Tacna cae en manos de Chile al finalizar la tarde de ese 26 de mayo. La agotadora caminata de los días anteriores a la batalla fue determinante para dejar a los soldados bolivianos agotados, sedientos, sin resto físico suficiente para las horas durísimas de combate que tuvieron que enfrentar. De esa manera el ejército boliviano diezmado se retira de la Guerra del Pacífico tras la batalla en el Alto de la Alianza, donde deja y entrega absolutamente todo el esfuerzo del que es capaz de dar, defendiendo el territorio aliado que no era el suyo propio. Las cifras son dramáticas. El historiador Roberto Querejazo Calvo afirma que el 80% del total de combatientes del batallón Sucre mueren, dejando 78 heridos. María Luisa Ceballos Villegas, según archivos numéricos, afirma que del total de 1.200 hombres distribuidos en los diferentes batallones y escuadrones que combaten en la batalla, cae el 80%, entre cuyas bajas se contaban también a prominentes jefes bolivianos y peruanos, pereciendo alrededor del 80% de la oficialidad joven. La guerra duró todavía varios años, hasta 1883. Chile ocupó por mucho tiempo territorio peruano en la propia capital de Perú, Lima. Bolivia, tras la Guerra del Pacífico, quedó cercenada en lo más importante de su acceso al mundo, el litoral, hasta entonces libre y soberano, 120.000 kilómetros cuadrados perdidos y más de 400 kilómetros de costa cercenados a la patria. En octubre de 1880 se propugna la primera reunión en busca de la paz. Reunidos en la galeta norteamericana La Caguana, representantes de Chile, Perú y Bolivia no pueden llegar a un acuerdo. Chile habla duro y claro. Quiere la cesión de los territorios de Perú y Bolivia al sur de Camarones, 20 millones de pesos de pago compensatorio y ruptura definitiva de la alianza Perú-Boliviana. Chile propone cederle a Bolivia Tacna y Arica para colocar al país en contra del Perú. Es una propuesta que Bolivia no acepta, haciendo honor a los lazos de amistad con el Perú. En 1884 se firma el Pacto de Tregua, en el cual, de forma deliberada, Chile impuso un asfixiante régimen aduanero al comercio boliviano que va a prolongarse por 20 largos años. En ese momento, la economía boliviana comenzó a sentir los efectos del enclaustramiento geográfico, agravado con el dogal aduanero impuesto en Arica, que a la postre se convirtió en el principal medio de presión para hacer que Bolivia reconozca el dominio de Chile sobre el territorio ocupado. En el gobierno de Mariano Baptista se firma el Tratado del 18 de mayo de 1895. Se cierra una puerta y se abre otra. Bolivia reconoce la soberanía territorial de Chile
sobre los territorios ocupados. Chile se compromete a darle a Bolivia un puerto en el Pacífico. Chile terminó archivando el tratado. La prepotencia de los invasores se refleja claramente en la nota del embajador chileno Abraham Henning, que en 1900 le escribe al canciller boliviano: Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico, eso ya lo sabíamos, lo guardamos porque vale. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Es una entrega indefinida, por tiempo indefinido. Chile no debe nada, no está obligado a nada. Esa, la brutalidad de Santiago. El despojo del litoral boliviano fue grandemente rentable para Chile. En ese territorio explotó guano, salitre, plata y principalmente en Chuquicamata, el cobre. De hecho, tan extraordinaria mina descubierta años después significó y significa incluso en la actualidad la fuente de los mayores ingresos en divisas que obtuvo y obtiene Chile al poseer en antiguo territorio boliviano usurpado la mina más rica de cobre a nivel mundial. Lo que alguna vez llevó a decir al presidente Salvador Allende que el cobre es el sueldo de Chile. Además de las otras riquezas como salares, minas de plata, que se encontraban en el lugar que fue boliviano. El tratado impuesto a Bolivia en 1904, en el gobierno liberal de Ismael Montes, plantea básicamente a cambio del reconocimiento del dominio de Chile sobre el territorio boliviano una compensación económica, la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, y el libre tránsito por todos los puertos de Chile a favor de las mercancías de importación y exportación de Bolivia. La firma del Tratado de 1904 es producto del oneroso Pacto de Tregua de 1884, que establecía un control arbitrario de todas las aduanas y puestos bolivianos por parte de Chile, y encima un costo adicional que Bolivia tenía que pagar por sus ingresos aduaneros a Chile, además de las compensaciones de guerra. Un tratado firmado literalmente con la pistola en la cabeza, que no tiene otra validez que la fuerza de quien la impone, porque está en posesión del territorio, porque tiene el poder militar y porque lo ha arrebatado de manera arbitraria. Pero no solo eso, el tratado además fue incumplido continua y repetidamente por Chile. Para empezar, el tema del libre tránsito es altamente cuestionable. En 1933, Chile obstruyó el tránsito libre de armas durante el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay. Así también en 1953, cuando Bolivia nacionalizó las minas, las autoridades de Chile embargaron implementos, insumos y equipos de trabajo que se encontraban en tránsito por territorio chileno hacia las minas bolivianas. La privatización de los puertos, realizada a principios de la primera década de este siglo, genera una vulneración al tratado y a dos de sus acuerdos complementarios suscritos en 1912 y en 1937, porque además de haber provocado un incremento en la interrupción de los servicios portuarios, establecen costos adicionales a los ya existentes para el almacenaje, carguío, manipuleo, estiba y consolidación de las mercaderías bolivianas de importación y exportación. El tratado establece sin límite alguno el libre tránsito por cualquier puerto chileno. Sin embargo, Chile ha aceptado que esto se aplique solo a los puertos de Antofagasta y Arica, y actualmente a Iquique. Por si fuera poco, el ferrocarril Arica-La Paz, cuya construcción fue acordada en ese mismo tratado, permanece paralizado hace ya casi una década, lo cual representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905, que reglamenta su funcionamiento y que en su artículo 2 establece la obligación de asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad. El enclaustramiento geográfico de Bolivia, por el cercenamiento que hizo Chile en la Guerra del Pacífico, impide al país estar integrado en la cuenca del Pacífico, la más dinámica en la economía mundial en el siglo XXI. No le permite a Bolivia
la explotación legítima de recursos marítimos en todos los ámbitos, tanto en la explotación comercial como sobre todo en la biodiversidad y la posibilidad de uso y explotación de recursos marinos. Un cálculo comparativo del crecimiento estándar del Producto Interno Bruto de Bolivia enclaustrada y la potencialidad de una Bolivia con acceso libre, útil y soberano al Pacífico establece, de acuerdo al Instituto de Estudios Avanzados de Viena, un promedio de 1,5 punto del PIB, que decrece anualmente por no tener Bolivia acceso al mar. Desde 1910, Bolivia marcó una línea permanente de reintegración con muy pocas variantes a lo largo del tiempo. Poco a poco fue acuñándose el concepto de que todo escenario era propicio. El bilateral, el trilateral y el multilateral. El 22 de abril de 1910, el canciller de Bolivia, Daniel Sánchez Bustamante, hace una propuesta formal a los gobiernos de Chile y Perú. La propuesta se resume en 2 puntos: que Chile y Perú dejen de tener frontera común como ocurrió antes de la Guerra del Pacífico, en que el territorio boliviano interrumpía esa frontera con más de 400 kilómetros, y que Tacna y Arica, en parte o en su totalidad, pasen a ser propiedad de Bolivia y se conviertan en sus puertos naturales de salida, considerando la gran costa tanto peruana como chilena. El memorándum de Sánchez Bustamante cayó como una bomba en Santiago, que respondió rápidamente sobre la imposibilidad de su aplicación y propuso, irónicamente, que la solución era una